Muy buenas tardes, tengan todos un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús y alabo y glorifico a mi Padre Celestial porque me permite nuevamente otro día más de vida, ya más recuperado. Tuve una contractura muy fuerte desde hoy hace 8 días y se me fue quitando el miércoles. Gracias a las oraciones, de mi madrecita Sori, a las oraciones de mi hermano Luis, con todo cariño es conocido como Pepo, a las oraciones de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, que ellos oraron todos los días. Les agradezco tanto. También a los medicamentos que me fueron suministrados por los médicos. Noticias pues que fueron así como muy convulsivas, porque tuve la cita en oncología y bendito sea el Señor, todos los exámenes salieron muy bien. Me están mandando exámenes nuevamente de rutina y otras cosas ahí, pero gracias al Señor estoy muy bien, gracias a mi Padre Santo. También les quiero comentar que también fui a oftalmología a dejar la referencia y me dieron cita para el 10 de noviembre para ver la revisión de mis ojos. Yo sé que el Señor ya puso las personas adecuadas para que me vean la vista. Pero nuevamente agradecer mucho, porque ustedes saben que la oración es el instrumento más poderoso que existe. Y también el apoyo familiar, el apoyo de mi esposa, de mis 2 hijas y sobre todo de mis nietos, de mis 4 nietos, de los 6 que tengo. Esos 4 nietos han estado muy pendientes de mi salud. Hoy en esta tarde el Señor Jesús nos trae un mensaje de mucha reflexión. Así como el último mensaje que di, que fue para las mujeres, que también fue de mucha reflexión, tanto para mujeres como para adolescentes y como para hombres también. Hoy el Señor nos trae el mensaje en Génesis 3, para todos aquellos que quieran seguirme en la lectura, si tienen su Biblia a mano. Génesis 3, la desobediencia del hombre. Ese es el tema que nos trae el Señor en esta tarde. Pero antes de comenzar con la palabra del Señor, vamos a ponernos en su presencia para que el Señor nos guíe, nos ilumine, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar ese mensaje, esa palabra de vida que nos trae el Señor en esta tarde. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, gracias una vez más te damos, Padre, por acogernos, Señor, por estar en tu presencia, Padre, y por estar tú también con nosotros, Señor, en esta tarde, con este mensaje que nos vas a traer sobre la desobediencia del hombre. Señor, quita todos los obstáculos, Señor, de distracción, y que nuestra mente esté completamente
en comunión contigo. Que cada corazón, que cada alma, que cada espíritu se doblegue a ti. Y que este mensaje, Señor, llegue a cada persona según sus condiciones, sus situaciones que tenga de vida. Que sea un mensaje de salvación. Que sea un mensaje, Padre, para que caigan las ventas. Esas ventas de religiosidad. Porque sabemos que tú no viniste aquí a imponer una religión. Tú viniste, Señor, a darnos salvación, a salvarnos del pecado, a librarnos de toda corrupción, a darnos las reglas, a darnos las enseñanzas para seguir tu camino, así como lo siguieron los 12 apóstoles y fueron predicando por todo el mundo tu palabra, Señor. Pero sabemos, Padre, que las religiones fueron creadas por los hombres. Y la palabra dice muy claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque tú, Señor, no viniste a implantar, viniste a sembrar, viniste a recoger, viniste a salvar, a dar vida y vida en abundancia. A tal extremo que diste tu vida, Señor, en ese madero, para el perdón de todos nuestros pecados. Abre, Señor, quita esas vendas, Señor, de religiosidad, de cosas que no tienen, pero nada bíblico, Señor. Porque todos los instrumentos, toda la manera en la que tenemos que vivir los cristianos está en esta palabra, Señor, en este libro que es el manual de instrucción. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con la lectura de hoy. Dice: la desobediencia del hombre. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste para compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios a la serpiente dijo: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y vivirá para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bueno, hemos escuchado este precioso tramo de la palabra del Señor, del Génesis. Recordemos que el Génesis es el principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, el universo.
la tierra y todo lo que hay en ella. Posteriormente hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Y ellos estuvieron en el huerto, en ese huerto precioso, donde podían comer de todos los frutos que había, sin ninguna restricción. Pero el Señor les dijo claramente: de todo fruto comeréis, pero del árbol que está en el centro no comeréis ni lo tocaréis. Pero la serpiente, o sea, el diablo, vino y entró en la serpiente y hizo pecar a Eva. La serpiente fue muy astuta, porque si Adán hubiese estado con Eva, es muy probable que la serpiente no lo hubiese tentado. Pero el diablo es muy astuto. El diablo siempre busca la oportunidad cuando la persona está sola y está vulnerable. Y el diablo pues obviamente aprovechó ese momento y le dijo a Eva: ¿cómo que no puedes comer de ese fruto? ¿Por qué? Si no, vas a morir, vas a ser como Dios. Y ahí cayó la tentación. Ahí cayó Eva en tentación. Comió del árbol, se abrieron sus ojos, le dio a Adán también. Y ahí es donde viene ese pecado original que nacemos todos desde pequeñitos. Ese famoso pecado original. Porque el único ser que vino y nació sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, que era virgen. En ese momento no se había casado con José. ¿Y por qué tuvo que haber sido así? Porque si María y José se casan y ya tenían intimidad, pues hubiesen nacido en pecado. Lógicamente. ¿Por qué? Porque venimos del pecado. Venimos con la consecuencia de Adán y Eva por su desobediencia. Por esa gran desobediencia a nosotros se nos cubre esa vista espiritual en la cual ellos tenían un contacto directo con Dios. Ven qué privilegio más grande, vean cómo dejaron ir esa gran bendición de tener el contacto directo con Dios. Imagínense. Pero el diablo, desde su caída, él tenía que venir a buscar la misión de que no naciera el Salvador del mundo, de comenzar a ver de qué manera infectaba y buscaba la manera de que no naciera el Salvador, de comenzar, como dicen, a pasearse en la creación de Dios. Y tentó a la mujer, y por ende la serpiente, que el Señor le dijo que el resto de su vida se iba a arrastrar y iba a comer polvo. Y una profecía tan grande que fue dicha, que ahora la vamos a ver más adelante, en el cual nuestro Señor Jesús, que vino a romper
ese pacto de enojo que tenía Jehová, Dios, con el hombre. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a leer un poquito, les voy a leer un poquito el trabajo que me di a escudriñar sobre la desobediencia del hombre. Y también vamos a traerlo a cotación a la actualidad. Dice el Génesis 3, como leímos en la palabra del Señor, la desobediencia del hombre. Narra la caída del hombre mediante la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, motivados por la desobediencia en Dios y el deseo de ser como Él. Es que eso fue lo que los motivó a ellos, porque fueron engañados completamente por el diablo, por la serpiente, porque les dijo claramente: ustedes no se preocupen, ustedes van a ser como Dios, coman de ese árbol. Claro, cuando ellos no habían comido, ellos andaban desnudos ahí por el huerto y no había ningún problema, porque no había maldad, no había ese morbo de que, ay, estoy desnudo, uy, qué vergüenza. No había esa vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor hizo las cosas así, tal cual. Pero en el momento en que ellos comieron de ese fruto, fueron abiertos los ojos. Y las consecuencias fueron muy grandes, que vamos a verlas acá. Este acto rompió la comunión con el Creador, introduciendo el pecado en la humanidad y la muerte, y trajo consecuencias como la vergüenza, el dolor y la expulsión del Edén. El significado de la desobediencia, la naturaleza del pecado. No fue romper solo una regla, sino un acto de rebelión y desconfianza. El hombre dudó de la bondad de Dios y creyó la mentira de la serpiente. O sea, creyó la mentira del diablo. Y ahí es donde el pecado nació, desafortunadamente para todos nosotros. Pero gracias al Señor, nuestro Señor Jesús, Él hizo algo muy, pero muy grande, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Caída del género humano. La desobediencia original, que es más conocida como el pecado original, corrompió la naturaleza humana, transmitiendo una tendencia al pecado a toda la humanidad. Por supuesto, la desobediencia tiene consecuencias. Si a mí me dan una orden y no la hago, pues tengo consecuencias de eso. Eso no se va a quedar impune. Por supuesto que hay consecuencias para eso. Consecuencias inmediatas. Pérdida de la inocencia. Se dieron cuenta su desnudez y sintieron vergüenza. Por supuesto, la inocencia se pierde de muchas maneras. Cuando estamos niños, somos muy inocentes. Nos dicen, mire, vea que si no hace tal cosa, va a suceder esto.
sos muy inocente, todo lo crees, ay sí, uy, qué miedo, ¿qué le va a pasar esto? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, aproximadamente como de 7, 8 años por ahí más o menos, mi papá me llevaba donde mi abuelita, en paz descansen los dos, para Semana Santa. Entonces me decían, si no hace esto, Dios se va a enojar. Si come esto, es pecado. Si va a correr, es pecado. Uno, en su inocencia y en no conocer realmente la verdad de las cosas, el significado real de la Pascua, que conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pues hay un montón de cosas que son implantadas por el hombre. Y no voy a detenerme en esto porque esto es un tema un poco complicado para muchas personas y no quiero entrar en controversias. Respeto las creencias y cómo vive la fe cada persona, pero la única verdad se llama Jesucristo y Él es el único que vino a morir por nuestros pecados y por tus pecados. Miedo y separación. Intentaron esconderse de Dios, rompiendo la comunión directa con Él. Ese es el momento desde que el Señor hizo a Adán y a Eva, había una comunión directa con Él. Imagínense que el Señor hizo todos los animales y llamó a Adán y le dice, tú le vas a poner el nombre a cada uno de ellos. Y así fueron puestos, el león, el caballo, el perro. Que el perro, vean qué interesante, el perro, traducido en arameo, quiere decir Keleb. Y Keleb, traducido, quiere decir todo corazón. Por eso los perros, de veras que son todo corazón. Usted los agarra, usted los patea y los amarra. Y cuando los suelta, ellos vienen a usted, todos contentos, moviendo su rabito y comenzando a chuparte, a darte besos, a pesar de que usted vino y los castigó. Porque ellos son todo corazón. Dijo una persona por ahí que si el mundo estuviera poblado de solo perros, no habrían las guerras que estamos pasando en estos momentos. No pasaría eso. Porque el ser humano es peor que los perros. Y veámoslo en este momento. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué pasa con el presidente de los Estados Unidos? Él quiere solo poder, apoderarse de un país, apoderarse de otro, para demostrar su grandeza. Y él mismo dijo que él merecía el premio Nobel de la Paz, pero como no se lo dieron, entonces, como chiquillo berrinchoso, comenzó a hacer guerra, sin saber que esto va a traer consecuencias muy pero muy grandes para la humanidad, grandísimas, muy pero muy grandes, que se van a ver a muy corto, mediano y largo plazo, por la desobediencia.
porque él fue advertido, fue asesorado, y hay otros entes que se encargan de velar, de controlar que cada país esté haciendo las cosas como debe ser y no meterse en un país. Eso es como el matrimonio. Yo no puedo ir a meterme en el pleito del matrimonio del vecino, porque salgo trasquilado. Ellos se contentan y se enojaron conmigo. Cada quien tiene que arreglar sus cosas primero. Tiene que arreglar su casa para poder salir e ir a arreglar a los demás. Ruptura en las relaciones. Adán y Eva se culparon mutuamente en lugar de asumir responsabilidades. Y esto es muy típico en la actualidad. En la actualidad, las personas, cuando se les cita, por ejemplo, a una reunión y se les dice, bueno, miren, está pasando lo siguiente, vemos que sucedió X, Y razón, Y situación, y se me dice que fulano, sultano, mengano, perencejo, son los que tuvieron la culpa de que eso pasara. Ah, no, es que él me dijo que hiciera tal cosa. No, es que ella fue la que me dijo que el otro le dijo. En ningún momento la persona es responsable y dice, sí, fui yo. Yo hice eso, por esto y esto. Que lo hice mal, pero es mi responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Se dice por ahí que la persona que dice que nunca está equivocada es la persona que más errores tiene y que nunca va a superarse en la vida. En el momento en que nosotros reconocemos que tenemos un problema, que estamos cometiendo un error, en ese momento nosotros comenzamos a crecer como personas. Pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Todo eso es consecuencia, es lo que llamaríamos el ADN de la desobediencia de nuestros ancestros. Juicios divinos, consecuencias a largo plazo, dolor y lucha. El trabajo se volvió penoso y el parto doloroso. Imagínense ustedes las mujeres. Ustedes que, bendito sea el Señor, tienen ese privilegio de dar vida, de llevar vida en ese vientre. Pero tienen, ya cuando están llegando a su final o a mediados de la gestación, tienen dolores fuertes, contracciones, porque se mueve, porque se desacomodó, en fin, tantas cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia de Eva. Si no, la mujer tuviera sus hijos sin dolor y el hombre no tendría que matarse tanto para labrar la tierra y recoger el fruto diario. Pero eso es consecuencia de la desobediencia. Y así quedó. En ningún momento Dios dijo, va a quedar por tanto tiempo. No, quedó de por vida. Muerte física y espiritual. La sentencia de muerte entró en el mundo.
La explicación del Edén: fueron expulsados del huerto, perdiendo acceso al árbol de la vida. Por eso es que desde ese momento la sentencia de muerte cayó a todas las personas. Porque yo les aseguro, yo creo quizás que si no hubiese pasado esa desobediencia, ¿por qué Dios hizo varios planetas tan cercanos a la Tierra? Porque Él tenía un propósito. Una vez de que la Tierra fuera poblada, es muy probablemente de que quizás algunos otros planetas hubiesen sido repoblados también. Entonces no habría muerte, porque cada planeta hubiese llevado una cantidad de billones de personas. Pero en el momento en que se cortó esa comunión, ese lazo directo que tenían ellos dos con Dios, hasta ahí, y cambió todo el entorno, porque los animales eran dóciles. El león llegaba y se sentaba, el tigre, todos los animales feroces llegaban y eran tocados como si fueran cachorros. Las flores, las rosas, no daban espinas. Toda la genética del mundo cambió a partir de ese momento. Ya el león se volvió bravo, y todos los animales salvajes, tiburones, los peces del agua, etc. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces ese vínculo fue roto directamente. Pero hay una esperanza y una promesa. A pesar de la desobediencia, en Génesis 3:15 contiene la primera promesa de redención, anunciando que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, apuntando a Cristo. Y esto se lo voy a leer aquí textualmente, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ese es Génesis 3:15. Aquí lo dice muy claro, y esta es la primera promesa que el Dios Todopoderoso está dando a la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Porque recordemos que cuando Jesús nace de una virgen. Cuando Él viene al mundo y ya Él crece, dentro de sus tentaciones, dentro de todo lo que Él pasó, Él pasó cosas muy, muy duras. En el huerto, principalmente, cuando Él lloró. Ahí en el huerto, cuando Él lloró y que le pidió al Padre de que si era posible que quitara ese cáliz, pero que se hiciera la voluntad de Él y no la mía, como dijo el Señor. Ahí llegó la serpiente. El diablo nuevamente en forma de serpiente. Y comenzó a rodearlo. Y le dijo: no hay hombre que pueda llevar la carga de pecados de la humanidad.
Y el Señor estaba orando, Él estaba dolido, Él estaba suplicándole al Señor. Suplicándole al Señor que le diera esas fuerzas para no claudicar. En otras palabras, para no quedarle mal. Y la serpiente llega y le dice: no hay hombre que pueda cargar con los pecados del mundo. El Señor se levanta. ¿Y qué es lo que hace Él justamente cuando Él se levanta? Está la serpiente y agarra con su pie y aplasta la cabeza de la serpiente. Y es donde se cumple esta profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí es el momento donde el Señor Jesús le dice a la serpiente: no, estás equivocada. Yo puedo cargar el pecado de toda la humanidad, porque para eso fui enviado por mi Padre. Porque mi Padre y yo una sola cosa somos, nada más ni nada menos. Ahí es donde el Señor nos está nuevamente agarrando y renovando esa comunión con nuestro Padre Celestial, que fueron rotas por Adán y Eva en su desobediencia en el huerto. El Génesis 3 explica la condición actual de la humanidad, caracterizada por la necesidad de reconciliarse con Dios debido a esa separación inicial. El hombre tiene que reconciliarse con Él, con Dios, por supuesto. ¿Y en qué momento nosotros nos reconciliamos con Dios? ¿En qué momento? En el momento en que nosotros damos un alto en el camino y decimos: Señor, ya no puedo. Yo no puedo competir contigo. No puedo. Yo quiero hacer mis cosas a como yo quiero y todo me sale mal. Hago una cosa, hago otra y todo me sale mal. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de Él. Estoy viviendo en el pecado de Adán y Eva en ese momento. Pero en el momento en que yo le digo a mi Señor que me perdone, que por favor limpie todos mis pecados, que yo quiero ser una persona nueva, que me haga una criatura nueva, que yo quiero seguir su camino, su enseñanza, ese caminar que dejó trazado hace más de 2000 años y que los apóstoles fueron predicando, ese evangelio tan precioso que tenemos en este momento a toda la humanidad, y que este es nuestro manual de instrucciones. Y no hay pérdida, no hay pérdida. En el momento en que nosotros, como dicen, nos salimos del canasto, en algún momento el Señor nos vuelve a encarrilar. Y así lo hizo conmigo. Yo anduve ahí como caballito desbocado, corriendo para acá y corriendo para allá. Y hasta que vino un momento en donde, tome,
Agarraron la rienda. Un momentico. No, señor. Las cosas no son así. Usted tiene dos opciones. O camina conmigo, o te suelto la rienda y te dejo que hagas lo que quieras, pero te vas a arrepentir y probablemente ya sea tarde para que te arrepientas. Pero el momento es hoy. El momento es hoy para cortar esa desobediencia, para quitarnos esa venda de religiosidad. No importa qué religión sea, porque vuelvo y repito, las religiones fueron hechas por los hombres. Llámese la religión que sea, no voy a decir nombres. Pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Nadie, absolutamente nadie más tiene esa potestad. Él es el único que puede agarrar y nuevamente conectar ese vínculo de yo como hombre con el Padre Celestial. Él es el único. Pero para eso tenemos que someternos a Él. Tenemos que confiar ciegamente en Él. Vienen pruebas, y hay pruebas que son hechas por nuestro mismo Señor, porque Él tiene todo el derecho de probarnos. Claro que sí. Y cuantas veces quiera. Para ver qué tanto le amamos, qué tanto estamos siguiendo su palabra, qué tan obedientes estamos siendo. Porque pecamos todos los días, así es. Y es más, probablemente podemos morir, pero si nosotros ya llegamos y le dijimos, Señor, ahora sí, Padre, ahora haga de mí la persona que realmente tú quieres que yo sea. Y yo me voy a someter a tu voluntad. Y pueden venir pruebas fuertes. Te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin plata, puedes agarrar una enfermedad. Si no, vea todo lo que vivió Job, si no me equivoco. Vea todo lo que vivió Job. Job tenía todo. Tenía a su esposa, tenía sus 7 hijos, tenía propiedades, tenía ganado, tenía todo. Era un hombre muy rico, muy bendecido. Pero él siempre estaba en comunión con el Señor. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo andaba dando vueltas por el mundo y le dice, Señor, ¿y qué andas haciendo? Aquí dando vueltas por el mundo. ¿Y qué has visto? Ah, sí, por ahí vi a alguien que, bueno, te ama como nunca. Pero me encantaría ver a esa persona que no tenga nada, que se le mueran sus hijos, que se le muera su esposa, a ver si no te va a maldecir. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, pruébalo, pero no lo destruyas a él. Y le comenzó a quitar cada una de sus cosas. ¿Y qué decía Job? Dios da, Dios quita. Alabado sea mi Señor.
le vinieron enfermedades. Sus amigos que tenía, sus vecinos, le decían: oh, eso es por tu desobediencia, eso es consecuencia tuya. Y él nuevamente: es la voluntad de Dios. Y al final, ¿qué pasó? El diablo se cansó y vio que realmente Job fue fiel al Señor, fiel, en todo fue fiel. Y la recompensa que tuvo fue 3 veces más. Tuvo otra esposa, tuvo más hijos, tuvo más hijas. O sea, todo fue multiplicado. Así es que nosotros muchas veces, cuando tenemos ahí una pequeña dolencia o cualquier cosita, ay no, es que qué tirada, es que aquí, es que allá. Vean, vuelvo y repito nuevamente. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros realmente tenemos esa certeza como la fe, esa certeza y esa convicción de que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Y ese quebrantamiento que yo tuve desde hoy hace 8 días, que no pude dar el mensaje por lo mismo, que fue desde el viernes, sábado, domingo y hasta lunes y martes inclusive, ya el miércoles prácticamente fue desapareciendo. Obviamente me tomé mis medicamentos, pero siempre oré al Señor, siempre oré al Señor. Y le dije: Padre, ayúdame con esto. Yo sé, Padre, yo sé que este dolor que yo tengo no es siquiera ni comparado con lo tanto que sufriste tú por mí, pero ni una décima. Pero ayúdame, Señor, ayúdame a pasar bien la noche, a tener un sueño provechoso, Padre. Y las oraciones que hicieron por mí mis amigos, mi madrecita Sori, que ella todos los días estaba pendiente de mí, que le agradezco tanto. Mi esposa, mis hijas, mis nietos nuevamente. Esas cosas te dan esa energía, esas fuerzas. Y vean, aquí estoy. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Aquí estoy nuevamente dando el mensaje que el Señor puso en mi corazón de la desobediencia del hombre, de ese pecado que se trae desde los ancestros Adán y Eva, pero que vino a ser cortado con la llegada de nuestro Señor Jesús. Pero hay un pero, y ese pero hay que decirlo. El Señor vino a renovar esa comunión o esa conexión con el Padre Celestial, pero no de gratis, solamente porque Él vino y murió por todos nuestros pecados. No quiere decir que si yo no reconozco que soy pecador y no le confieso los pecados a mi Señor Jesús y me arrepiento y hago sus cosas, pues seguiré con las mismas consecuencias de Adán y Eva, en ese mismo pecado. Entonces no voy a ser salvo. Pero si queremos ser salvos, vuelvo y repito, yo puedo ir a misa
todos los domingos. Puedo ir al templo, escuchar al pastor todos los sábados y todos los domingos. Pero si ese mensaje que yo estoy recibiendo ese domingo, sí, qué bonito que estuvo ese mensaje. Salgo del templo o salgo de la iglesia después de que escuché al cura ahí decirte todo. Y me voy para el bar de la esquina. O me voy a hacer otras cosas. A seguir en mi mundo normal. De eso, las iglesias están repletas de cristianos que se creen ser cristianos, pero se van a llevar un susto al final, porque realmente no se han convertido, no se han arrepentido, no están siguiendo los lineamientos, no leen la palabra del Señor todos los días, no oran todos los días. Entonces, si yo no oro todos los días, si yo no leo la palabra todos los días, ¿cómo voy a estar en comunión con Dios? Como diría alguien por ahí, que alguien me explique. Yo jamás puedo estar en comunión con Dios si no estoy leyendo su palabra, o escuchando devocionales, o escuchando prédicas, y no puedo ir al templo donde voy. Ahora también hay la iglesia virtual. Así es que no hay peros, no hay peros. Que el día de mañana el Señor le va a decir, bueno, y usted, pero ¿por qué no fuiste? No, es que viera que a mí me quedaba muy largo y que los Uber me salen muy caros. Ajá, pero tú tenías celular, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y por qué no te conectabas? ¿Por qué no te conectabas por YouTube cuando estaban dando el mensaje? Exactamente igual. Recuerde, yo estoy en todo lugar y estoy presente en todo sitio del mundo. Pero no, nuevamente ya fuiste desobediente y te pusiste a hacer otras cosas y a ver otras cosas. ¿Te interesó más ver una serie de Netflix o de Disney, o irte para el cine a ver los Power Rangers? No te digo que no lo podías hacer, pero recuerda, primero estoy yo. ¿Y qué pasa con mucho cristiano? Que, como dice la palabra, la maldad se multiplicará. Muchos van a perder la fe. ¿Pero por qué se pierde la fe? Porque no comulgamos con nuestro Señor todos los días. No nos alimentamos, no alimentamos nuestro espíritu de la palabra que Él nos da diariamente. Esa es la famosa pomada canaria. Esto que tengo en mis manos, esto es el alimento diario de nosotros. Lo que fortalece nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad de que el Señor viene pronto. Y todo lo que está sucediendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, el COVID que pasó, todo eso son anuncios que todo eso tiene que pasar.
Pero si nosotros hacemos de la vista gorda, exactamente estaríamos como lo dijo el Señor claramente. Estarán como en los días de Noé, que se casaban, daban en casamiento, eran fiestas para arriba y para abajo. No quiere decir que no pueda casarse ni dar el casamiento, claro que sí. Pero tenemos que tener la comunión con Dios para que no nos pase lo que le pasó a la parábola de las 10 vírgenes, que a 5 se quedaron sin aceite, mas las otras 5 llevaban aceite de repuesto y nunca se les apagó la lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Y es el complemento perfecto. Pero si no, le puede pasar como esas otras 5 vírgenes que llegó y tocaron la puerta y el Señor les dijo: qué pena, pero no las conozco. ¿Ustedes saben qué feo, qué feo, qué feo que le diga al Señor: no los conozco? Y le puede decir: pero Señor, si en tu nombre echamos demonios, si yo ayudé a construir el templo, si yo daba mucho dinero a la obra tuya. Sí, claro que sí, hiciste todo eso. Pero, hay un pero muy grande. Que perdiste tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? Nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro primer amor. Y ese nunca, pero nunca se puede perder. Ese tenemos que tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Y ponerlo a Él siempre, siempre en primer lugar. Sobre todo y sobre todos. Porque Él es el único que nos puede salvar o que nos está salvando. Yo le dije una vez a una persona, a un conductor de Uber, que me llevó al hospital a una cita que tenía. Íbamos hablando, él iba hablando de religión y otras cosas ahí. Yo le hice una pregunta muy sencilla. Yo le dije: bueno, mira, ¿te puedo preguntar algo? Me dice: sí, claro que sí, pregúntame. Le digo: ¿qué pasaría si usted muriera hoy? ¿A dónde va su alma? Se quedó callado. Me dice: Yay, yo creo, así, yo creo. Ya cuando dice yo creo, ya estás dudando. Estás poniendo en tela de duda al Señor. Yay, no sé, yo creo que como yo me he portado ahí, más o menos, ya no sé, tal vez voy al cielo o al purgatorio. Y me la devolvió. Y me dice: ¿y usted? Si usted muere hoy. Le digo: si yo muero hoy, estoy feliz de la vida, porque voy directo a la presencia de mi Señor Jesús. Porque ya yo le entregué mi vida, mi corazón,
Y Él perdonó todos mis pecados. Porque Él es el único que puede perdonar y salvar nuestros pecados. Es el único. Él es nuestro Salvador. Nadie más. Mire, no hay purgatorio, hay cielo y hay infierno. Así es que podemos hacer una apuesta. Si yo me muero y usted dice que no es así, pues yo no pierdo nada. Pero si usted se muere y se equivoca, oiga, qué jodido, qué amolada te vas a pegar. Porque yo todo lo que se lo digo está basado en la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor. No es algo que me dijo un hombre. Es el Señor Jesús, el que por sus llagas fui salvado, el que me rescató de lo más profundo donde yo estaba. Ese es el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que toda rodilla se va a doblar y todos proclamarán: Él es el Dios, el Padre Celestial, el Hijo de Dios, el ungido del Padre, el Mesías. Como dicen en hebreo, el Mesías Masai, el ungido de Dios. Bueno, familia preciosa y amada, y a todos, este es el mensaje que nos ha traído el Señor en esta tarde. Es un mensaje de reflexión. Y a todos aquellos y aquellas que no tienen a Jesucristo en su corazón, es el momento de salvación hoy, porque mañana puede ser muy tarde. No necesita hacer nada especial. Simplemente arrodillarte y pedirle perdón a Dios por todos los pecados, por todas las cosas que ha hecho en esta vida que no ha sido de su agrado. Y Él te va a limpiar. Y Él te va a hacer una persona nueva. Te va a poner a caminar en sus caminos. Y vas a poder el día de mañana estar en la presencia de Él. Ojo, Él lo dijo muy claro. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Muchos, pero muchos. Y muchos van a ser engañados. Por eso vuelvo y repito, las religiones no salvan. Las religiones fueron hechas por los hombres para diferentes situaciones, principalmente para lucrar. Porque nadie en esta tierra, absolutamente nadie, yo no le puedo confiar o decirle mis pecados a una persona, porque no es Dios. Solamente a mi Padre Celestial, a mi Señor Jesús, yo le digo mis pecados, porque yo sé que Él tiene la potestad para perdonármelos. Nadie más, absolutamente nadie más.
llámese como se llame. No digo nombres nuevamente para no herir susceptibilidades. Pero el Señor nos da ese libre albedrío para que cada uno tome la decisión y el camino que quiera y que crea que es el correcto. Pero la palabra es muy clara. El Señor lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo pueden buscar en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Eso lo dijo el Padre Celestial, que mandó a su Hijo para que muriera por los pecados de todos nosotros. Como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Familia y todos, vamos a orar. Y nuevamente les digo, el Señor viene pronto. El Señor viene muy, muy, muy pronto. Como lo dice la palabra, viene como ladrón en la noche. Porque nadie sabe a qué hora llega el ladrón. Porque si yo supiera a qué hora llega el ladrón, ahí estoy sentado esperándolo con un garrote. Pero no. El Señor, no sabemos ni la hora ni el día, pero viene pronto. Y espero que no agarre a muchos desprevenidos, porque el rapto es inminente, y que no vaya a pasar lo que pasa muchas veces con la humanidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se les habla y se les dice una situación, otra y otra. Como por ejemplo, se les dice a la gente que viven cerca de los ríos: vean, ya vienen las aguas, bien, este invierno va a ser muy bravo, se pueden inundar sus casas, pueden perder todo, pueden hasta perder sus vidas. No, todo el tiempo pasa lo mismo, ya nosotros estamos preparados. Pero cuando viene una cabeza de agua de esas bravas, ¿qué dice la gente? No, es que no sabíamos que iba a ser tan fuerte, que iba a ser tanta el agua que iba a caer. No nos imaginábamos, no esperábamos eso. Pensábamos que tal vez iba a ser como el año pasado. Ese es el problema del ser humano. Pensábamos que iba a ser, o no, eso no pasa todavía. Pero cuando eso suceda, muchas personas van a decir: uy, tenían razón. ¿Y ahora qué hago? Mi modo. Les queda el último cartucho, que es pasar la tribulación y esperar esos famosos 7 años de gobierno del anticristo y buscar la salvación de panzazo, como dicen. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta eso? Si el Señor nos está llamando hoy. Hoy nos está llamando. Hoy, 20 de marzo, nos está llamando el Señor a que nos arrepintamos. A que sigamos sus caminos. A que seamos obedientes.
a que hagamos su voluntad, a que lo pongamos a Él en primer lugar, a que seamos buenas personas para con los demás, con los más necesitados. Hay muchas personas necesitadas, no solamente de dinero. Necesitan que los escuchen, una palabra de aliento. Compartir un ratito, tomar un café. Muchas cosas que hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Por el mundo. Porque el mundo nos agarra y nos absorbe, y ahora las plataformas de streaming, antes se iba al cine, antes se iba a X lugar, ya no. Ahora se tienen pantallas inteligentes, teléfonos inteligentes, ya hay hasta lentes inteligentes en los cuales usted puede visualizar y ver un montón de cosas. Ahora la inteligencia artificial, que usted habla, le pide y ella le contesta, le dice de todo. La tecnología crece y crece cada día más, pero ¿cómo estamos utilizando esa tecnología? ¿Cómo estamos dejando que nuestros hijos usen la tecnología? ¿Estamos dejándola para que estén metidos en sitios que no tienen que estar metidos, viendo tonteras, viendo los famosos short, scrolls, como se llame, de gente haciendo tonteras o haciendo retos que si no hace tal cosa se va a morir? Mire, todas esas cosas son tóxicas, pero ¿por qué no agarramos la tecnología y lo usamos para bien? Con enseñanzas que nos van a edificar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para ser mejores personas, para ser mejores padres, para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas, mejores nietos también. La tecnología está para esas cosas. Así es que este es el llamado a que rompamos esa cadena de desobediencia, de pecado. El pecado corroe, como cuando tenemos algo y lo dejamos ahí, tirado, un tubo. Se comienza a alumbrar de llevar agua y sol, agua y sol, hasta que no sirve, hasta que está lleno de rumbre. Así es el pecado, que va corroyendo a la persona, el alma, hasta que la envenena completamente, y esa persona queda ciega y ya no distingue las cosas buenas, porque para él lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tengamos mucho cuidado con esas cosas. Vamos a orar en esta tarde. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te damos una vez más, Padre, porque nos has tenido en esta tarde noche reunidos escuchando tu preciosa palabra, sacudiéndonos también, Señor, sacudiéndonos porque muchas veces entramos en un área de confort donde pensamos que todo está bien, todo súper, pero no siempre todo es todo súper. Tenemos que trabajar, tenemos que movernos, tenemos que ser constantes contigo, estar en comunión contigo, con tu palabra, con la oración, con lo que nos pides cada día. Porque a medida en que leemos tu palabra, la escudriñamos, nos sometemos a ti, tú nos vas a hablar. De lo contrario, no podemos decir que Dios me bendiga si ni siquiera te busco. Mas sin embargo, tú eres tan bello, tan precioso, que sacas la luz para el bueno y para el malo.
para el que te sigue y para el que no te sigue. Eres tan maravilloso, Señor. Tu venida no es que esté retardada, como muchos dicen, sino que tú estás dando tiempo todavía para que la gente se arrepienta y se vuelque a ti. Y no se pierda. Y no se vaya a ese abismo donde el crujir de dientes para toda la eternidad. Pero el tiempo se acaba también. La puerta se cierra. Aprovecha este día y pídele perdón a Dios. Dile desde ahí, desde tu casa, desde el asiento donde estás, que te perdone, que te limpie de los pecados, que te haga una persona nueva. Y Él lo va a hacer. Pero tienes que dar ese paso. Y no digas como dicen muchos: no, después yo lo voy a hacer. Sí, yo lo hago, pero deme tiempo. Tengo cosas que hacer. Puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. Puede ser que el mañana no llegue. Solo el Señor sabe, porque Él es el que tiene el control de todo y de todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Toca todos esos corazones, Señor. Que este mensaje llegue a cada quien de acuerdo a sus situaciones y a lo que viven, Señor. Y te alabamos y te glorificamos. Y gracias por la salud, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga y que tengan un fin de semana lleno de bendición. Muchas veces.